Revelado, la increíble historia que transformará tu forma de ver a los demás para siempre. Sofía nunca imaginó que un simple día podría cambiar el rumbo de su vida. Mientras organizaba la ropa en su lavandería, una carta llegó inesperadamente, como un torrente de posibilidades latentes. Una invitación, una oportunidad. Pensó, su mente se llenó de luces y sombras. Pero en segundos, las dudas la acecharon. ¿Quién es ella para competir con jóvenes académicos de prestigio? Todo lo que ha vivido, el sacrificio, la lucha por sobrevivir tras la muerte de su madre, se sentía como un ancla que la mantenía arraigada al suelo. Mientras veía la carta, su corazón palpitaba con emoción y miedo, chocando entre el anhelo de su infancia de ser médica y el duro presente que la obligaba a ser la pilar de su familia. La noche cayó pesada sobre ella. En su habitación, las paredes parecían cerrarse, llenas de recuerdos y de renuncias. Se sentó en la cama, la carta temblando entre sus manos, sintiendo cómo las inseguridades tomaban forma. Las voces de su interior discutían, mezclándose con ecos de risas infantiles que la animaban a soñar. No puedo, se decía a sí misma, mientras su respiración se tornaba irregular y la angustia comprimía su pecho. Aún recordaba la mirada orgullosa de su madre, ese brillo en sus ojos cada vez que hablaba sobre sus sueños de ayudar a otros. La presión de ser la responsable de su casa y el miedo a defraudar a su familia eran cadenas que parecían imposibles de romper. Justo cuando la desesperanza amenazaba con tragársela, un viejo amigo apareció en su vida, Enrique, quien ahora era un médico exitoso. Conversaron junto a la mesa de la cocina, entre tazas de café y risas incómodas. Él, con su energía y determinación, la motivó a dar ese salto al vacío. Sofía, tienes una voz valiosa. No dejes que el miedo te detenga, le decía, su mirada fija y apremiando su espíritu. Sin embargo, a medida que se sumergían en el profundo océano de la investigación, las olas de realidad la golpeaban con mayor fuerza. La desigualdad en el acceso a servicios de salud en su pueblo era brutal, y la frustración crecía porque cada intento de demostrar algo significativo se sentía como un grito en el vacío. Cocina, lavandería, facturas. Todo era parte de una rutina que absorbía su energía y llenaba su mente de cuestionamientos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dolor de ser ignorada parecía acentuarse cada día. El rechazo de su propuesta, llena de pasión, golpeó su alma como un golpe seco. La ira y tristeza brotaron de lo más hondo. ¿Por qué su voz no contaba? Ahí estaba, atrapada entre la lealtad hacia su familia y el deseo ardiente de seguir su sueño. Paseaba por el pueblo, sus pensamientos eran un torbellino de necesidades y responsabilidades, mientras la presión se intensificaba. La noche anterior al concurso, sintió que todo lo que había acumulado en su pecho podría estallar. Así, en el último instante, frente al escenario brillante, se detuvo. El eco de su madre resonaba en su mente: nunca olvides el poder que llevas dentro. Con el corazón en la garganta y dudas desgarrándola, se preparó para enfrentar sus miedos. Cada paso hacia el micrófono era un desafío a esa voz interior que le decía que no era suficiente. En ese instante crucial, entendió, su historia no era solo suya, era la historia de cada persona que había sido vista como ordinaria. El aire se sentía pesado, sus manos temblaban, y antes de hablar, se preguntó si realmente podría cambiar la percepción de quienes siempre la habían menospreciado. Su historia apenas comenzaba, pero cada latido resonaba con una promesa de lucha inquebrantable. La luz del escenario iluminaba a Sofía con una claridad casi deslumbrante. Sin embargo, lo que en un momento parecía un alivio pronto se tornó en un reflejo de su vulnerabilidad. La multitud frente a ella era un mar de rostros desconocidos, cada uno con sus propias historias y expectativas.
Se sintió pequeña y expuesta, como una mariposa en un frasco, atrapada en su propio anhelo de ser vista y escuchada. Tomó una profunda respiración, sintiendo como su pecho se expandía, pero el aire también traía consigo el peso de sus inseguridades. Esa voz interna, la que le había susurrado tantas veces que no era suficiente, ahora gritaba. ¿Y si fracasas? ¿Qué pensarán de ti? Consciente de que no había marcha atrás, comenzó a hablar. A medida que las palabras fluían, se dio cuenta de que su relato no era solo una exposición de sus sueños, sino una reivindicación del sufrimiento, el sacrificio y la lucha que había enfrentado. Cada frase traía consigo el eco de las vivencias, de noches insondables y días marcados por la incertidumbre. Las luces se desvanecieron gradualmente y en su mente solo existía el deseo de conectar, de que su mensaje llegara al corazón de alguien. No obstante, en medio de su discurso, los pensamientos se agolpaban, cuestionándose si en realidad su mensaje resonaría. ¿La gente realmente se preocupa? ¿Les importa lo que tengo que decir? Durante un segundo, la sensación de ser un miembro invisible de la sociedad la abrumó. Pero entonces recordó a Enrique, su mirada firme, y el impulso que le había ofrecido. No estás sola, se dijo a sí misma. Tienes una voz, y es tu deber usarla. Cada palabra pronunciada se convertía en un acto de reclamación. Habló sobre la falta de recursos médicos en su comunidad, de cómo la desesperación en el rostro de las personas se había vuelto un catalizador de su ambición. La sala, que antes parecía distante, comenzó a llenarse de murmullos de apoyo. Sofía sintió la energía, una vibración colectiva que le dio alas. El miedo se transformó en determinación. Sus palabras no solo eran suyas, eran un reflejo del sufrimiento compartido. Al finalizar, una mezcla de adrenalina y esperanza la invadió. Tal vez, solo tal vez, su voz había dejado huella. Mientras se deslindaba del escenario, una sensación de desasosiego le acarició. ¿Y si no era suficiente? La presión de la aprobación la envolvía nuevamente. Pero luego, una mujer del público la abordó, con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por darles un reflejo dentro de su propio dolor. Ese momento fue un punto de inflexión. Después de aquel encuentro, Sofía se sentía diferente. Las dudas seguían presente, pero su enfoque había cambiado. En lugar de mirar hacia atrás, su mirada se fijaba en el futuro. En el camino hacia el éxito, era esencial aprender a reconocer su propia fortaleza, a cultivar las semillas de la autoconfianza. Se comprometió a invertir tiempo en su educación y a buscar conexiones en el mundo médico. Se inscribió en cursos en línea, asistió a seminarios, se rodeó de personas que aspiraban a cambiar el mundo, como ella. Sin embargo, una nueva batalla comenzó a surgir ante ella, la lucha interna con su propia voz. Un nuevo dilema se perfilaba en el horizonte, el deseo de seguir sus sueños comenzaba a restarle tiempo a su familia. La lealtad se volvía un arma de doble filo. Había mucho en juego y la responsabilidad seguía pesando sobre sus hombros. Mientras reflexionaba sobre su camino hacia el futuro, un mensaje de Enrique llegó a su teléfono. Hablemos. Tengo algo importante que discutir contigo. Su estómago se contrajo. Esa sensación de anticipación y miedo se entrelazaban nuevamente. ¿Qué podría ser tan importante que requería de su atención de inmediato? La incertidumbre se apoderaba de ella. Para Sofía, ese era otro umbral que debía cruzar en su viaje hacia la realización personal. El desafío de equilibrar los sueños individuales y las responsabilidades familiares se volvía inminente. Su historia, aunque en ascenso, parecía apenas comenzar. Al final, en su mente resonaba una pregunta fundamental: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar para encontrar su verdadero camino? Sofía se sentó en su escritorio, el brillo de la pantalla iluminando su rostro mientras leía el mensaje de Enrique una vez más. Hablemos. Tengo algo importante que discutir contigo. La frase se repetía en su mente, y su ansiedad crecía como una sombra alargada en la habitación. La incertidumbre sobre lo que le esperaba le hacía sentir que el tiempo se frenaba. Mientras lo pensaba, repasó mentalmente los logros recientes. Había logrado inscribirse en un curso de gestión de proyectos en el ámbito médico que prometía abrir puertas. Conectó también con mentores que eran líderes en su campo.
Sin embargo, a pesar de estos pasos hacia adelante, su mente seguía atrapada en el conflicto de la lealtad familiar y sus aspiraciones. La lucha interna era constante, como una gaviota atrapada entre el mar y la tierra, a medida que su corazón latía con fuerza. Recordaba las noches en las que había dejado de lado al pequeño grupo familiar en el que había crecido. Sus hermanos la necesitaban, su madre la extrañaba, pero ella deseaba volar más alto, un sueño que parecía casi inalcanzable. En ese instante, un mensaje de su hermano mayor apareció en su teléfono. ¿Dónde has estado, Sofía? Nos encantaría verte. La batalla entre el amor familiar y las ambiciones personales se convertía en un campo de guerra en su mente. Con una taza de café fría a su lado, decidió no ceder a la angustia. Se concentró. Había tomado decisiones difíciles antes, esta no sería diferente. La visión de lo que quería alcanzar comenzó a dibujarse más claramente. Por primera vez, entendía que el lado oscuro de sus ambiciones no debía dictar su valor. Al contrario, cada paso que daba hacia su sueño no debía ser visto como una traición, sino como un ejemplo de lo que uno puede lograr a pesar de los miedos. La presión de la conversación con Enrique se intensificaba. Tal vez él tenía alguna oportunidad que podría beneficiarla, algo que justificaría el sacrificio de su tiempo. Al agitar su mente en búsqueda de respuestas, finalmente decidió enviarle un mensaje: estoy lista para hablar. El impulso de responder inmediatamente era mayor que cualquier duda sobre el contenido de la conversación. No era solo una cuestión de oportunidades, era el momento de ser audaz, de atreverme a desafiar su propia zona de confort. La espera parecía eterna, pero cada segundo parecía amplificar su determinación. Finalmente, su teléfono vibró. Enrique había respondido: genial, ¿puedes venir a la oficina en media hora? La emoción y el miedo se entrelazaron nuevamente, creando una tensión palpable en su pecho. Era el momento de expandir su mundo, de confrontar sus limitaciones, pero también implicaba aceptar el riesgo de lo que una nueva incertidumbre podría traer. Enfocó su mente en lo que sacrificaba por sus sueños. Mientras se cambiaba, observó su reflejo en el espejo. Era momento de despojarse del miedo. Cada línea de su rostro contaba una historia de lucha, y cada cicatriz representaba un capítulo que había formado su esencia. Con determinación, se recordó a sí misma que estaba construyendo no solo su futuro, sino también el legado que quería dejar. Al llegar a la oficina de Enrique, un aura de expectación la envolvió. La luz del sol se colaba por las ventanas, y cada rayo parecía afectar la atmósfera, creando un ambiente eléctrico. La responsabilidad de sus sueños pulsaba en su pecho mientras crujían sus nervios. Al cruzar la puerta, Enrique la recibió con una sonrisa, pero había algo en su mirada que le dijo que lo que iba a compartir era importante y posiblemente transformador. La conversación comenzó con palabras triviales, pero pronto la seriedad del asunto se hizo evidente. Enrique la condujo a un pequeño salón de reuniones y se sentó frente a ella. Sofía, he estado observando tu progreso y creo que deberías participar en un programa exclusivo, uno que podría catapultar tu carrera. El aire se volvió denso. Esa frase había desatado una avalancha de posibilidades, pero también un nuevo tormento. ¿Qué significaba realmente aceptar esa oportunidad? ¿Acaso implicaría un sacrificio aún mayor para su familia? Mientras los pensamientos se entrelazaban con la emoción de la propuesta, una pregunta se dibujó en su mente: ¿estaba realmente preparada para lo que esto podría significar? La conversación apenas había comenzado, y Sofía sintió que se encontraba en el umbral de un cambio monumental en su vida. ¿El futuro prometedor valía la pena si eso significaba dejar atrás su familia? La tensión aumentaba. En ese momento, comprendió que la batalla entre sus sueños y su lealtad estaba por alcanzar un clímax inesperado que pondría a prueba toda su fortaleza. La mente de Sofía giraba como un torbellino mientras Enrique exponía los detalles del programa. Se trataba de una oportunidad única, una posibilidad de expandir sus horizontes y conectarse con figuras influyentes en el ámbito médico. Pero, por dentro, la rebelión de las emociones se intensificaba, sus pensamientos se articulaban en un ejercicio mental caótico. Este programa te dará visibilidad, Sofía. Una oportunidad que no puedes pasar por alto, insistió Enrique, su voz resonaba con convicción. Sin embargo, un eco le decía: ¿a qué costo?
Era un dilema desgarrador, una encrucijada entre su crecimiento profesional y la estabilidad emocional de su familia. Mientras Enrique continuaba describiendo el programa, ella lo escuchaba apenas, ahogada en sus pensamientos. Recordó a su madre, el brillo en sus ojos cuando hablaban de sus logros, y cómo esa luz se desvanecía cuando mencionaba sus ambiciones. ¿Sería capaz de cargar con el peso de sus sueños a expensas de la felicidad familiar? Por un momento, se detuvo, sumergida en su angustia personal. Era crucial que tomara una decisión. La urgencia de saber qué hacer crecía, las palabras de Enrique se volvieron un ruido de fondo, mientras su propio monólogo interno la abrumaba. No puedo ser feliz sin ellos, pero tampoco puedo renunciar a mis anhelos. La lucha entre el deseo de pertenencia y la necesidad de independizarse le desgarraba el alma. Se le ocurrió un enfoque. ¿Qué tal si aprovechaba este programa para demostrar a su familia que sus aspiraciones eran viables, que podía alcanzar sus sueños sin dejar atrás lo que amaba? La idea germinó en su mente. Pasó de estar inmóvil en la indecisión a trabajar en un plan mental, convencerse que ese camino podría ser la clave para equilibrar ambos mundos. Retomó la conversación, con una voz que mecía entre la duda y la determinación. ¿Cuándo comienza el programa?, preguntó. No había nada que perder al menos al averiguarlo. La respuesta de Enrique fue rápida, clara y directa: en 2 semanas. La competencia es feroz, pero estoy convencido de que tienes lo que se necesita. Un hilo de esperanza se entretejió en su conciencia. A partir de ahí, Sofía se sumergió en el desarrollo de su perfil, en la destacada visibilidad que esta oportunidad le otorgaría. Así, emergía la Sofía más enfocada y decidida, aquella que a pesar de su tormento interno estaba dispuesta a abrazar su viaje personal. Los días que siguieron fueron una mezcla de preparativos intensos y momentos de profunda reflexión. Se dedicó a estudiar todo lo relacionado con el programa y sus futuros competidores. Era fundamental demostrar que era digna de estar allí. Pero, en medio de este enfoque, el eco de la parte de su vida que temía descuidar resonaba constantemente. Compartía noches de trabajo con jornadas de desvelo, constantemente equilibrando la línea entre su compromiso con su familia y sus sueños. Llegó el día de una reunión familiar, una ocasión que no podía evitar. Sofía se sintió abrumada al pensar en cómo contarlo. ¿Y si no comprenden? ¿Y si piensan que estoy abandonándolos? Esas preguntas cuchicheaban en su mente. Pero aquel era un momento crucial. Comenzar a demostrar a su familia que su éxito podía ser parte de un todo. Con el corazón acelerado, decidió abordar el tema en el momento adecuado. La cena estaba adornada con risas, pero cuando tomó la palabra, el aire se volvió denso. Cada mirada se centró en ella, y supo que era el momento. Con voz firme, habló de la oportunidad, de lo emocionante que era y de cómo podía representar un giro en su carrera, pero, en lugar del apoyo esperado, las reacciones fueron mixtas. Mientras algunos mostraban entusiasmo, otros parecían inquietos. La tormenta emocional que había querido evitar comenzó a encajar con fuerza en su pecho. La incredulidad en los rostros de sus hermanos se hacía escuchar como un eco en su mente: ¿por qué no puedes quedarte con nosotros? El conflicto interno se solidificó. Era evidente que el camino hacia su sueño no estaría exento de resistencia. Había gestado una ambición que prometía recompensa, pero la lealtad hacia su familia era un peso que seguía en su conciencia. En ese instante, Sofía sintió las cupos abiertas y el abismo entre sus dos vidas amenazaba con tragársela. La idea de perder el apoyo de su familia la empujó al borde de la decisión: era necesario tomar una postura. En su mente, comenzó a labrar una estrategia, diversificando su enfoque. No puedo sacrificar todo lo que he construido, pensó, pero tampoco puedo dejar pasar esta oportunidad. Una catarsis crecía en su interior. De repente, todo le parecía más claro. Podría ser posible que su éxito también fortaleciera sus lazos familiares en lugar de desgastarlos. Tomando aire, preparó su siguiente movimiento, consciente de que esa lucha era solo el principio. Mientras sus pensamientos tejían una red más compleja de destino compartido, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería capaz de navegar las aguas turbulentas entre sus ambiciones personales y el deseo de mantener unida a su familia? La respuesta aún estaba por llegar, pero la travesía apenas comenzaba.
Sofía despertó una mañana con la determinación flotando en su pecho. La luz del día se colaba a través de la ventana, iluminando su camino hacia la verdad que había comenzado a destilar en su mente. Había decidido que no solo daría un paso hacia sus sueños profesionales, sino que también lo haría de una manera que pudiera integrar a su familia en su camino. La idea de que sus éxitos pudieran ser vistos como un reflejo positivo en su familia comenzó a tomar fuerza. Se sumergió en la búsqueda de información sobre el programa durante el día y se dedicó a preparar una presentación que abordara no solo su participación, sino también cómo su nuevo camino profesional podía beneficiar a todos. No quería ser solo la Sofía que aspira a alcanzar metas, quería ser la Sofía que transforma su entorno. Mientras escribía, cada frase resonaba en su mente como un mantra. El éxito personal puede reforzar el tejido familiar. Con el pasar de los días, sumó una nueva estrategia: hablar con cada miembro de su familia por separado. Quería conocer sus inquietudes, escuchar sus preocupaciones y, más importante aún, ofrecerles un lugar en su viaje. La cohesión familiar podía surgir de su crecimiento, en vez de ser un obstáculo. Este enfoque se convirtió en su mantra oculto y su corazón se llenaba de esperanza. El primer encuentro fue con su madre, quien siempre había sido su mayor apoyo, a pesar de las reticencias que había manifestado. Sofía la encontró sentada en la cocina, dejando el café enfriarse mientras miraba por la ventana, como si buscara una respuesta en el horizonte. «Mamá», comenzó Sofía, «quiero hablarte sobre el programa y cómo creo que podría ser un cambio poderoso, no solo para mí, sino para nosotros». Su madre la miró, primero con dudas y luego con curiosidad. Como un río que fluye, Sofía expuso cómo podría utilizar esta plataforma para abordar sus inquietudes. «Podríamos crear encuentros familiares donde yo comparta lo que aprenda. Podríamos crecer juntos». Las palabras parecían fluir de la sinceridad de su corazón, y, sorprendentemente, el rostro de su madre comenzó a iluminarse. La conversación se convirtió en un intercambio enriquecedor, y Sofía sintió que estaba empezando a convertir ese futuro incierto en algo tangible. Sin embargo, no podía quedarse ahí. La semana siguiente, enfrentó el desafío de hablar con su hermano menor, Lucas, quien siempre había sido el más escéptico respecto a sus ambiciones. Al principio, la charla fue tensa y llena de reservas. Lucas interrumpía con comentarios que reflejaban su preocupación de que su hermana perdiera la conexión familiar. Pero Sofía se preparó para esos ataques. Escuchó cada una de sus palabras y, cuando el silencio se instaló, comenzó a hablar sobre su deseo de no solo crecer, sino de ser un ejemplo de que se puede alcanzar el éxito sin sacrificar el amor familiar. Con cada palabra, notó cómo el escepticismo de Lucas comenzaba a desvanecerse. Las conversaciones continuaron a lo largo de la semana, y aunque no todos recibieron sus ambiciones de manera positiva, cada interacción se convirtió en un paso hacia la reconciliación de su sueño personal y la vida familiar. En cada encuentro, Sofía cultivaba un espacio donde sus seres queridos sintieran que estaban incluidos en su evolución. En el camino, empezaba a descubrir que su capacidad para conectar, escuchar y abrirse a los demás podría ser su verdadero superpoder. Mientras su perfil se fortalecía en el entorno profesional, su relación con su familia empezaba a tejerse de nuevo. Cada pequeño avance la llenaba de motivación. Pero hubo una noche que lo cambió todo. Sofía, exhausta tras una reunión de preparación para el programa, vio una notificación en su teléfono. Era un mensaje de un antiguo rival, un compañero del pasado que siempre había tenido una actitud competitiva y que, sin advertencia, había dejado caer la posibilidad de una confrontación en el mismo programa al que ella se preparaba a presentar. Sofía, en la próxima semana, estaré allí para asegurarme de que todos vean quién realmente tiene lo que se necesita para brillar. La sangre se le heló. Sabía que no solo estaba jugando por su futuro, sino que su viaje personal ahora incluía un enfrentamiento directo con alguien que siempre había eclipsado su luz. La próxima decisión sería crítica. Podía enfrentarse a esta adversidad y hacer que su amor por su familia hiciera aún más fuerte su determinación. Las tensiones comenzaban a acumularse, y Sofía sintió que el momento de la verdad estaba más cerca. La pregunta resonaba en su mente: ¿estaría lista para luchar por su éxito en un entorno hostil, mientras cultivaba los lazos familiares que tanto valoraba? La angustia y la emoción se entrelazaban,
y supo que el desenlace de su historia aún no se había escrito. El día del encuentro se aproximaba con la inminente sensación de una tormenta. Sofía despertó justo al amanecer, sintiendo el peso de la responsabilidad. No era solo un evento profesional, era el escenario donde enfrentaría su historia, sus miedos, y, tal vez, al mismo tiempo, la sombra de su rival. Su mente estaba dividida entre la preparación para el desafío y la necesidad de mantener los lazos familiares intactos. Cada parte de ella palpitaba con la urgencia de demostrar que su éxito no sería a costa de quienes amaba, sino una extensión de ellos. Con la presentación lista, se sentó en su escritorio, mirando las notas mientras recordaba las conversaciones con su familia. Aquellas charlas que solían ser temerosas ahora eran la base sobre la cual construía su confianza. Había aprendido no solo a verbalizar sus sueños, sino a dejar que sus seres queridos también compartieran los suyos. Esta conexión se encarnaba como un pilar en su mente, un recordatorio constante de que cambió su narrativa. Sofía ya no era la soñadora inalcanzable, se había convertido en la arquitecta de un futuro que incluía a su familia en cada ladrillo. Mientras revisaba su presentación, se dio cuenta de que la rivalidad con su antiguo compañero no era simplemente un obstáculo. Este desafío era una oportunidad para demostrar su verdadero potencial. Las palabras de su madre resonaban en su mente: el papel de líder no es solo brillar, sino también edificar a quienes te rodean. La idea empezó a germinar en su interior. Y si, durante la presentación, lograba no solo mostrar su propio ímpetu, sino también la forma en que podía inspirar a otros a unirse a su camino. La noche previa a su presentación, pensó en el mensaje de su rival. Esa confrontación comenzó a transformar su percepción de éxito. El verdadero desafío no sería simplemente demostrar su valía, sino también sostener el amor que se había cultivado en su hogar. Al llegar el día decisivo, la sala estaba llena de asistentes, entre ellos su familia, que habían decidido apoyarla a pesar de sus miedos iniciales. Sintió el latido de sus corazones resonando con el suyo. Estaba allí para triunfar, no solo por ella, sino por todos ellos. Cuando fue su turno, una oleada de ansiedad la invadió, pero logró transformarla en determinación. La presentación empezó a fluir, y presentó su visión con pasión. En cada diapositiva, no solo evidenciaba sus logros, sino también el impacto que podrían tener en su entorno familiar. Pero cuando llegó el momento de la confrontación, su rival se levantó. Sofía, su voz resonaba con un aire desafiante: ¿realmente piensas que puedes brillar aquí? ¿Qué te hace creer que tienes lo que se necesita? Un silencio sepulcral invadió la sala. En ese instante, sabía que debía elegir, responder desde el miedo o desde el aprendizaje. Sus pensamientos corrieron como un río caudaloso hacia los momentos compartidos con su familia. La fe que habían depositado en ella ahora se materializaba como una fuerza que la inspiraba a hablar. No solo busco brillar, busco iluminar a otros. Este no es mi camino, es el nuestro, dijo, proyectando su voz mientras se dirigía a la audiencia. Esperaba que sus palabras calaran hondo, que resonaran con el corazón de su familia y de quienes luchaban por superarse. El momento se tornó inestable. Sofía comprendió que no solo se jugaba su futuro, sino también la redefinición de lo que el éxito significaba. La sala vibraba con energía, y su antigua rival, en un intento por desestabilizarla, se acercó todavía más. Pero en lugar de retroceder, un impulso de desafío se encendió dentro de ella. Las llamas de su determinación se alimentaban de la confianza y amor familiar que había cultivado. Las palabras más desafiantes de su rival ahora eran ecos vacíos al lado de la autenticidad que ella llevaba. En ese instante, Sofía hizo una elección: el verdadero valor de su presentación se fluiría en la lucha por ser auténtica, en no sacrificar su esencia por la competencia. Al final, supo que debía preparar el terreno para lo que vendría después. Esa elección, ese momento de verdad, marcarían no solo el rumbo de su carrera profesional, sino también la forma en que se definiría a sí misma en relación con su familia y su entorno. Ahora más que nunca, estaba dispuesta a luchar por su visión, y también, por lo que significaba para quienes la rodeaban. A medida que la presentación se acercaba a su fin, la tensión parpadeaba en el aire. La confrontación no había hecho más que intensificar su deseo de triunfar, pero, al mismo tiempo, dejó una pregunta insuflada en su mente:
¿Cuáles serían las repercusiones de este desafío para su relación con su rival y su familia? La respuesta tenía que darse en los momentos venideros, y el camino no parecía fácil. El eco de esta lucha resonaba fuertemente. Sofía estaba lista para enfrentar la siguiente etapa de su vida. El eco de su última afirmación resonaba en su mente mientras las miradas de la audiencia se centraban en su figura. Sofía, sintiendo el peso de cada expectativa, se percató de que había cruzado un umbral. Ya no era solo una competidora, se había convertido en una portadora de su propia narrativa. Sin embargo, a medida que el murmullo de la sala comenzaba a disiparse, comprendió que aquella batalla no había terminado. Las sombras de la incertidumbre se alzaban a su alrededor, y los pasos de su rival resonaban como un tambor que marcaba el inicio de una nueva fase. Sus pensamientos se entrelazaban. ¿Cómo podría ahora no solo mantenerse erguida, sino también prosperar en este entorno hostil? La ausencia de respuestas inmediatas la llevó a un profundo análisis interno. En aquel instante de silencio, afloraron los recuerdos de los momentos difíciles. Sus fracasos, sus dudas y sus anhelos se alineaban como estrellas en un firmamento asignado. Todo había formado su carácter. Decidió que la estrategia no sería la venganza, ni el desdén, sino la claridad de propósito. Salió del escenario tras la presentación, las palmas resonantes aún estaban frescas en su piel. Se dio un instante para respirar. Cuando se encerró en su oficina, sus pensamientos giraban en torno a la necesidad de establecer una conexión más profunda no solo con su familia, sino con sus compañeros que también luchaban por hacerse notar en un ambiente de competencia despiadada. Si había logrado hablar de su deseo de iluminar a otros, ¿por qué no llevarlo a la acción? Las palabras de su madre danzaban en su mente. Un líder no solo inspira desde el escenario, sino también en las sombras. Era un llamado a la acción. A medida que el día se deslizaba hacia la noche, comenzó a trazar un nuevo camino. No bastaba con ser una competidora, su intención debía ser forjar alianzas, transformar la rivalidad en colaboración. El esfuerzo, tanto personal como profesional, era evidente. Covidió organizar un pequeño encuentro con sus colegas, un espacio donde pudieran compartir sus experiencias, temores y, sobre todo, sus visiones. A la mañana siguiente, la presión seguía presente, pero la inquietud había tomado un giro esperanzador. Cada mensaje de invitación que enviaba era como una piedra lanzada al agua, despertaba ondas de respuesta, interés. Sus compañeros, al instante, comenzaban a corresponder. El plan que había germinado en su interior cobraba vida. La ansiedad se transformaba en expectativa, engañando a su mente para hacerle creer que podría convertirse en un lugar donde no hubiera más rivales, sino camaradas. Sin embargo, la figura de su antiguo compañero persistía como un fantasma en su mente. El silencio que había seguido a su presentación la mantenía alerta. ¿Acaso sus rivalidades se transformarían en un nuevo reto? O, en inverso efecto, ¿sería este encuentro la oportunidad perfecta para encender conversaciones productivas y reescribir la historia que habían compartido? Con cada día que pasaba, la energía del encuentro se acumulaba. La sala que había reservado se llenó, no de competidores, sino de soñadores con ansias de transformar su realidad. Sofía sabía que su elección de no encajar en un antagonismo podría iniciar una serie de cambios. El instante de la confrontación no solo la había desafiado, también había abierto puertas. Mientras presentaba su iniciativa al grupo repleto de caras conocidas, sintió la conexión fluir, un vínculo genuino que pulsaba como una melodía armoniosa. La confianza era palpable, y así como un escultor da forma a su obra, veía cómo sus palabras tomaban forma en cada rostro. Sin embargo, al final de la reunión, una voz interrumpió la atmósfera, era su antiguo rival. ¿Realmente crees que esto cambiará algo? Las batallas no se ganan en reuniones, dijo, escurriendo escepticismo en cada palabra. La tensión volvió a crecer, y Sofía sintió que un nuevo desafío la aguardaba. La respuesta que buscaba se tornaba más compleja, no solo enfrentaba la duda, sino que comenzaba a cuestionarse la genuinidad de su propio esfuerzo. ¿Estaba realmente cambiando el paradigma, o estaba simplemente alejándose de la autenticidad que tanto valoraba? En ese momento, la decisión de cómo responder a esa provocación sería el próximo paso en su evolución. La confrontación se manifestaba no solo en la voz de su rival, sino en el espejo de su propia inseguridad.
¿Podría convertirse en la líder que deseaba ser, a pesar de las dificultades? De repente, todo lo que había construido desde su exposición se sintió frágil, al borde de desmoronarse. El camino hacia adelante, que antes parecía claro, ahora parecía cubierto de sombras y dudas. Era el instante de enfrentar no solo a su rival, sino a la voz interior que temía desvanecerse. La lucha interna no había hecho más que comenzar, y la vida de Sofía pendía de un hilo, la elección de cómo desatar catalizadores de transformación. Ella estaba lista para descubrir la condenada libertad que llegaría al tomar la decisión adecuada. El aire en la sala era denso, como si cada palabra no pronunciada pudiera detonar un estallido emocional. Sofía sintió que su propio corazón latiendo en su pecho se convertía en un eco de la incertidumbre que la rodeaba. Aquí estaba, ante sus compañeros, tomando el ajedrez de la vida en sus manos, pero los movimientos de su rival sonaban como un tambor distante, golpeando la melodía de su autoafirmación. Cuando su antiguo competidor cuestionó sus intenciones, una chispa se encendió en su interior. La duda era un enemigo feroz, pero sabía que la respuesta podía convertirse en su mayor aliada. Las batallas se ganan en reuniones, al menos las que definen un futuro, fue lo que pensó, mientras su mente procesaba cada fragmento de la interacción. La respuesta que debía articular se agolpaba en su lengua, y las sombras del miedo se desvanecieron momentáneamente al enfrentarse a la claridad de su propósito. Decidió actuar. Con voz firme, dijo, este no es solo un encuentro, es un nuevo comienzo. Cada uno de nosotros tiene el poder de forjar su destino, no como rivales, sino como aliados. La convicción en sus palabras resonó en un silencio tenso. Cuando miró a su alrededor, vio asombro en varias caras, pero también una chispa de aceptación. Aquella batalla no se definiría por desdenes, sino por la capacidad de transformar un espacio de competencia en uno de colaboración. La reacción de su rival no tardó en llegar. ¿Y qué garantía tienes de que esto funcione?, cuestionó, con el ceño fruncido. Sofía sintió que su confianza se tambaleaba brevemente, pero recordó el camino que había recorrido. Cada paso lleno de fracasos y victorias formaba su esencia. La lucha no era por tener la razón, sino por crecer juntos. Sintió que su voz se fortalecía, impulsada por su propósito renovado. Los cambios requieren tiempo, esfuerzo y, sobre todo, la voluntad de seguir adelante. ¿Acaso no es eso lo que todos queremos? Con cada palabra, los rostros de sus compañeros comenzaron a iluminarse, como si una neblina se estuviera disipando. Sofía se dio cuenta de que su propuesta resonaba más allá de su rivalidad. Había creado un espacio genuino donde todos podían explorar sus vulnerabilidades. El antiguo juicio de su competidor se desvanecía en la bruma de nuevas oportunidades. Sin embargo, la voz de la duda seguía presente, susurrando que este camino podría llevarla a nuevas decepciones. Al concluir la reunión, Sofía sintió un ligero peso en su pecho. La satisfacción por lo logrado se mezclaba con el temor de lo incierto. ¿Había realmente logrado hacer un cambio, o solo había puesto un vendaje sobre una herida sin sanar? Esa ambigüedad se aferró a sus pensamientos como una sombra persistente. La posibilidad de seguir adelante con su visión la empujó a un nuevo desafío, un encuentro individual con su rival, una confrontación personal que llevaría la transformación de su perspectiva a otro nivel. Planificó la conversación con detenimiento, decidida a transformar la rivalidad en diálogo constructivo. Cada argumento que preparaba golpeaba su mente, debía ser auténtica, mantener su verdad mientras se enfrentaba al escepticismo. Al día siguiente, se sentó nerviosa en un café del centro. Enfrentarse a su rival no solo implicaba hablar con él, sino también confrontar sus propios miedos y la necesidad de ser reconocida no solo como competidora, sino como líder. Mientras su rival entraba, sintió que la incertidumbre se convertía en determinación. Este intercambio podría ser el catalizador que tanto necesitaba para cerrar ciclos, redefinir su narrativa y crear una atmósfera de cambio. Pero, ¿lo lograría? ¿Sería capaz de abrir su corazón y, al mismo tiempo, permanecer firme en sus convicciones? La pregunta que resonaba en su interior era clara: ¿podría enfrentar el lado oscuro de la competencia y, a través de esa adversidad, convertir sus inseguridades en fortalezas? La respuesta se aproximaba velozmente, y con cada instante que pasaba, Sofía estaba más cerca de desentrañar no solo el futuro,
que anhelaba, sino también la esencia de su verdadero liderazgo. La luz del café proyectaba sombras suaves que apenas interrumpían la atmósfera cargada de anticipación. Sofía respiró hondo, consciente de que cada inhalación era un acto de preparación. No solo se trataba de discutir una rivalidad, estaba en juego una nueva versión de sí misma que ejemplificaba el liderazgo que siempre había deseado. Con cada mirada que le dirigía a su rival, recordaba que detrás de cada competencia había una historia humana, una vulnerabilidad compartida. Él llegó, con ese porte que siempre había interpretado como desafiante. Sin embargo, tras la fachada, intuía un eco de reflexión similar al suyo. Gracias por aceptar la invitación, empezó Sofía, su voz tembló por un instante, pero rápidamente se reconectó a la voluntad que la había llevado hasta allí. Era un momento crucial, uno que podría abrir un nuevo capítulo en sus vidas. Necesitaba entender tus motivaciones, dijo su rival, con una sinceridad poco habitual en sus interacciones anteriores. Siempre pensé que simplemente buscabas ganar en el terreno donde siempre he tenido el control. Sofía sintió que la chispa de la confrontación brillaba dándole un nuevo aire a su discurso. Este era el espacio donde ambos podían soltar las corazas y hablar sin miedo al juicio. Quizás he sido demasiado competitiva porque tenía miedo de perder todo lo que había construido, respondió ella, buscando en sus palabras una conexión genuina. Pero me he dado cuenta de que el verdadero liderazgo no proviene de la victoria individual, sino de la colaboración. Quiero que podamos trabajar juntos, incluso si eso significa soltar esa visión de competencia que nos ha mantenido atrapados. Decirlo en voz alta reafirmó su compromiso con el cambio, cada palabra resonando dentro de ella como un mantra. Su rival, que algunos días le parecía una montaña inquebrantable, parecía abrirse. Siempre he visto esto como un juego. Nunca pensé en lo que podría significar para los demás. Aquella revelación dividió el aire entre ellos, un acto de vulnerabilidad que cambió la dinámica de la conversación. Sofía entendió que estaba delante no solo de una persona a la que había contradicho, sino de un ser humano que lidiaba con sus propias inseguridades. A medida que intercambiaban sus perspectivas, se convirtió en un diálogo bidireccional, no en un monólogo de afirmaciones. Sofía se sintió impulsada a ahondar en la raíz del conflicto. ¿Qué te hace sentir que no puedes abrirte a la colaboración? ¿Sientes que eso te debilitaría? La pregunta, publicada en el momento adecuado, podría hacer que su rival se retractase, pero no, él se detuvo a meditar y, por primera vez, no sintió la presión de tener que defenderse. Las respuestas que surgieron sellaron un pacto tácito de transparencia. Cada revelación construía un cimiento más fuerte en su relación, la comprensión se había transformado en el lenguaje que ambos necesitaban. Sofía vislumbró un camino que no solo era viable, sino que prometía una nueva fase en su desarrollo personal y colectivo. Sin embargo, algo no la dejaba tranquila. La conversación había generado un nuevo respeto, pero ¿sería suficiente para erradicar las viejas dinámicas de competencia? Mientras reflexionaba sobre este nuevo entendimiento, Sofía sintió el eco de su propia inseguridad resurgiendo. ¿Era capaz de confiar en el proceso de cambio sin importar los riesgos? En medio de ese desconcertante vacío, una parte de ella ansiaba más que solo la armonía. Deseaba desmantelar esos muros que habían separado sus ambiciones. La conversación concluyó, pero Sofía se marchó con la mente repleta de preguntas. Un nuevo desafío la aguardaba. ¿Podría convertir esta apertura en algo tangible para su equipo? Y, lo más importante, ¿sería capaz de sostener las respuestas sobre sí misma que había empezado a descubrir? En el mundo en el que se movía, donde cuestionar y actuar eran herramientas de supervivencia, el tiempo empezaba a apremiarla. Esa noche, mientras las luces del café se apagaban, se comprometió a transformar su nueva claridad en acción. Pero justo cuando se dispuso a salir, un mensaje apareció en su teléfono. Era un recordatorio de un desafío inminente en el trabajo, un proyecto que podría quebrar cualquier avance logrado. La inquietud le subió desde el estómago hasta la garganta y, sin poder evitarlo, Sofía sintió que necesitaba más que confianza, necesitaba una estrategia capaz de integrar lo aprendido en una presión real. ¿Lograría mantenerse firme en sus convicciones y aplicar su nuevo entendimiento en una situación tan crítica? El momento de la verdad estaba por llegar, y la balanza de su destino se tambaleaba hacia un precipicio desconocido.
Sofía se despertó el día del proyecto sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. Había recorrido un largo camino, un viaje repleto de desafíos que la habían transformado de una joven insegura en una mujer decidida. La conversación con su antiguo rival resonaba en su mente como un eco de posibilidades y nuevas perspectivas. Había aprendido que el liderazgo no se trata solo de brillar solo, sino de encender el brillo en los demás. Ahora, se enfrentaba a una prueba que no podía ignorar. Ese día, su presentación era el pilar sobre el que descansaba no solo su futuro, sino también el legado que quería construir para su familia y comunidad. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la oficina, iluminando el camino de su determinación. Se miró en el espejo y se dio fuerza a sí misma. Había llegado tan lejos, y no iba a retroceder. Al llegar al lugar, el aire estaba cargado de energía. Sofía sintió cómo la presión la envolvía, pero a la vez, comprendió que cada paso que había dado la había preparado para este momento crucial. En la sala, sus compañeros esperaban ansiosos, y su familia había decidido acompañarla para brindar apoyo. Cuando comenzó la presentación, su voz resonó firme y clara. Habló no solo de su visión y experiencia, sino de cómo esa visión podía integrarse en el contexto familiar. Presentó su propuesta como algo que beneficiaría a todos, enfatizando la importancia de trabajar hacia un fin común. Al mirar hacia el público, vio a su madre asintiendo, a sus hermanos alentándola con una mirada que decía, «Estamos contigo». En el clímax de su presentación, su antiguo rival se levantó para interpelarla. Con una mezcla de desafío y respeto, le preguntó, «Sofía, si nuestras ambiciones chocan, ¿cómo pretendes mantener la integridad de tu camino sin arrastrar a otros en la batalla?». La sala quedó en silencio. Era el momento decisivo. Sofía sintió como el corazón le latía con fuerza. En lugar de ver su pregunta como un ataque, lo tomó como una invitación a demostrar lo que realmente había aprendido. «Creo que todos enfrentamos obstáculos, pero también creo que estos pueden ser transformados en oportunidades de colaboración. Estoy aquí para demostrar que la competencia puede ser una fuerza que impulsa a todos hacia el crecimiento, en lugar de dividirnos», respondió, su voz resonando en la sala. Las miradas de sus compañeros poco a poco se transformaron, las dudas se disiparon. La conversación se convirtió en un intercambio de ideas, y la rivalidad comenzó a desaparecer, dando paso a un ambiente donde la colaboración era el nuevo mantra. En ese instante, Sofía sintió que se había liberado de las cadenas que la mantenían anclada al miedo. Los aplausos resonaron cuando finalizó la presentación. Pero más allá de las palmas, lo que realmente resonó en su corazón fue cómo había transformado un entorno que antes parecía hostil. Su antiguo rival se acercó, extendiéndole la mano. «Tal vez deberíamos trabajar juntos en esto. No hay sentido en enfrentarnos cuando podemos construir algo significativo». Sofía asintió, sabiendo que aquel gesto representaba un cambio verdadero. La llegada de su familia al centro de la sala fue un brote de euforia. La emoción en sus rostros la hizo sentir que su esfuerzo no solo era válido, sino valioso. En ese momento, se dio cuenta de que había logrado un cambio en su vida. No solo había demostrado su valía en el ámbito profesional, sino que había encontrado un camino para unir sus sueños con su lealtad familiar. Con el tiempo, la oportunidad que había aceptado se transformó en un vehículo para ayudar a su comunidad a recibir mejor atención médica y recursos. Por primera vez en su vida, Sofía no se sentía sola en su lucha, tenía el respaldo de su familia, mientras abrazaba su papel como agente de cambio. Al final del día, Sofía observó cómo las cosas que antes parecían inalcanzables comenzaron a tomar forma frente a ella. Esa sensación de logro personal resonaba en su corazón junto con la sensación de conexión con los demás. Se levantó de su silla, mirando a su alrededor, y con la determinación renovada, supo que había conquistado no solo sus miedos, sino también su futuro. La luz dorada del atardecer acariciaba su rostro mientras reflexionaba sobre su viaje. Había aprendido que la realización personal no está solo en alcanzar un título o un reconocimiento, sino también en cómo se puede inspirar a otros y crear un impacto genuino en el mundo. Sofía había logrado integrarse en su sueño, y así encontró su lugar en el universo que siempre había imaginado. La travesía apenas comenzaba, pero ella estaba decidida a continuar.
Sobrecogida por la gratitud y el deseo de seguir adelante, entendió que el próximo capítulo sería aún más emocionante. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es fundamental para seguir compartiendo historias de superación personal. Actúen ahora.